¿Cuál es la magnitud real de la emergencia que vive Hidroituango? Bienvenidos a Semana en Vivo. Estas imágenes que estaban viendo ustedes, no la última, la del puente, esa ocurrió el viernes, hubo un error ahí, pero estas imágenes que se estaban viendo, que yo las quiero volver a poner, a ver si se pueden volver a mirar, ocurrieron hoy por la tarde en una nueva emergencia que tuvo Hidroituango. ¿Qué es lo que está pasando? No lo sabemos, porque realmente las primeras versiones de EPM era que tenían bajo control la situación. El mismo viernes el propio gobernador salió a decir que estaban haciendo una telenovela de todas las denuncias que se estaban haciendo. Ahí lo estamos viendo, ese es el momento en que ocurre esa nueva contingencia en Hidroituango y según tengo yo entendido, dicho por la misma EPM, este tipo de contingencias, ese puente está mal puesto ahí, eso no ocurrió el viernes, eso ocurrió el viernes, perdón, eso no ocurrió hoy. Pero lo que me acaban de decir de EPM es que ese tipo de contingencias pueden volver a suceder y que hoy, abre comillas, hoy la situación de EPM no es la ideal porque no tiene control de lo que está sucediendo en Hidroituango. Eso fue lo que me confirmó EPM, que además iba a venir acá, pero no pudo estar, no están aquí en este debate, es una lástima. Debido a que en este momento están en la sala de trabajo con el gobierno nacional manejando esta gran drama que están viviendo en este momento, en este mismo instante, miles de colombianos en esta ribera del Cauca. Llevan 9 municipios, ¿no es verdad?, que están afectados en esa ribera del Cauca que es caudalosa y que cada vez más con la lluvia también se está complicando el tema. Los invitados los tengo acá y los voy a decir de una vez. Aquí está Daniel Quintero, ex viceministro de Economía Digital del Ministerio de las TICs. Podemos quitar la musiquita si se quiere, porque ya podemos, ya está. Luz María Múnera, concejal de Medellín, bienvenida. Y Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente y un asiduo columnista y es columnista del Tiempo también, ¿verdad? Cierto. Y es una persona que ustedes lo conocen mucho por sus posiciones en el tema de medio ambiente. Pero también tenemos desde Medellín a Juan Diego Restrepo, director del portal Verdad Abierta. Juan Diego, ¿cómo le va? Hola María Jimena, un saludo a los panelistas y a los televidentes, ¿cómo están? Aquí estamos muy bien, resintiendo un poco, es una lástima que EPM no esté, pero yo le quería dar a Daniel Quintero la palabra porque usted ha sido muy activo desde que pasó la primera contingencia, que se está llamando así contingencia. Es una contingencia, esa primera contingencia que tumbó un puente, ese puente que estábamos viendo ahí. Usted salió y dijo en ese mismo instante, aquí hay un problema. ¿Por qué lo dijo tan seguro? ¿Y por qué lo que salió inicialmente, incluido el propio gobernador, fue todo lo contrario? Fueron a decir todo lo contrario, diciendo, hombre, lo que está pasando es una cosa que se puede manejar, no pasó nada, están haciendo una telenovela, pero miren las que estamos. María Jimena, lo primero es decir que lo que pasó hoy es muchísimo más grave. Sí. Lo que venía pasando ya era malo, lo que está pasando hoy es literalmente que la presa Hidroituango está fuera de control. Esto empieza el 28 de abril, el sábado 28 de abril. Hay un taponamiento inicial del túnel. Ahorita, si quieren, explico un poco cómo funciona el sistema de túneles y de la presa. Explique bien porque la gente no entiende. Bueno, muy bien. Entonces, resulta que para hacer una represa, pues se necesitan hacer unos muros de concreto y uno no puede hacer muros de concreto en la mitad del río. Entonces, hay que desviar el río para secar una parte del río. Entonces, uno construye unos túneles y lo que hace es que coge el río, lo mete en esos túneles y saca los túneles Saca el más cauce, adelante. el río su cauce y los mete en los túneles. Exactamente. Todo el río Cauca, que es un río impresionante. El que conoce el río Cauca sabe lo miedoso que es. Sí. Lo mete dentro de esos túneles. Eran 2 túneles, ahí empieza un dato muy interesante. Eran 2 túneles de desviación y lo saca más adelante. Y ahí empieza a construir la represa. Cuando la represa ya está terminada, lo que uno hace es que cierra esos túneles y la represa se empieza a llenar. Ah, claro. Eso es
por eso hablan tanto de los túneles de Y desviación. son 2 túneles. Eran 2 túneles, entonces en los diseños iniciales eran 2 túneles. Ahora, en 2013 ocurre algo y es que se dan cuenta que tienen un retraso de 20 meses y empiezan a hacer las cuentas. Si nos retrasamos mucho, la CREC nos va a sancionar, vamos a pagar 45 millones de dólares por aquí, 300 por aquí, etcétera, etcétera. Y dicen, necesitamos otro programa, necesitamos acelerar esto y empiezan a tomar unas decisiones que en su momento yo llamé irresponsables, porque lo que hacen es que dicen, ya no van a haber compuertas. Entonces, Sí. de entrada que dicen, abren y cierran. digamos, en principio que cierran, pero Sí. eso es importante porque usted cierra y empieza a llenar. Acá dicen, no, ya no va a haber compuertas porque si colocamos compuertas nos toca esperarnos un año más. Entonces, para ahorrarnos un año, ya no colocamos compuertas. Entonces, ahí el primer problema. Luego, resulta que como usted ya no puede cerrar eso con compuertas, le toca también secar, le toca cerrar los túneles con concreto cuando quiera empezar a llenar la presa. Ah, claro. Pero como usted no puede colocar concreto en el agua, entonces lo que hace es que tiene que secar también esos túneles. Y ahí es cuando entonces dicen, para ahorrarnos tiempo, entonces no le ponemos compuertas, le ponemos tapones, además lo cerramos sin que la presa esté terminada, otro error, y luego dicen, y construimos un nuevo túnel y desviamos todo el río por ese nuevo túnel para secar los túneles anteriores a ese túnel, como para facilidad en la conversación, se llama el sistema auxiliar de desviación o el túnel auxiliar. Ya. Y desvían todo la idea era El río. desviar todo el río por ahí mientras ponían los tapones en el otro. Y resulta que entonces en este nuevo diseño solo colocan un túnel. Entonces quitan redundancia. Y de alguna forma lo que se hacen es se echan la bendición y dicen, ojalá este túnel no nos vaya a fallar. En algunas represas del mundo pues se ha hecho con un solo túnel, pero el diseño inicial acá eran 2 túneles y él había mostrado tantas fallas geológicas, la región, la Sí, zona. ahí tiene una falla que se llama el Guásimo. Exactamente. Y en la construcción. Que además es histórica. Es una historia, sí, hay un profesor que habla De la mucho Universidad Pero- Nacional. de la Universidad Y Nacional. los ingenieros se lo encontraron en el camino, se les caían las cavernas, se caía todo. Y entonces dejan todo en un solo túnel, pero lo más grave, sin haber terminado la presa. Entonces ahí es donde está el grave problema. Ese túnel colapsa. Pero a ver, mi A ver. punto sobre el túnel Manuel. es que los túneles están inventados. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí entonces? Tiene que haber, bueno, no vamos a poder saber qué pasó, pero yo creo que hay que anotar que un túnel, ese tipo de túneles se construyen todos los días en todas partes del mundo, incluyendo lugares donde hay fallas geológicas y donde hay fallas, donde hay problemas de ese tipo. O sea, el tema de la falla geológica se puede superar. Bueno, se hacen túneles con un revestimiento muy fuerte, estructuralmente muy distinto a hacer un túnel que simplemente Ya. se forra de concreto sin poner una estructura de otro tipo. Entonces llama mucho la atención, a mí me recuerda el colapso de este túnel, lo que ocurrió con el colapso del túnel de Chingaza, que ocurrió exactamente porque se hizo un revestimiento que no era adecuado a las condiciones geológicas del lugar. Entonces, una pregunta que hay que hacerle a EPM para el futuro, cuando... Salgan ya. Porque realmente en ese momento, claro, uno lo que tiene que es, en ese momento estamos en una tragedia. Sí. Y lo que el país tiene que preocuparse muy claramente, antes que hacer un juicio de responsabilidades, es cómo diablos vamos a resolver la tragedia. Pues sí, ¿no? porque son, imagínense, cuando No, llegue a Caucasia, quiere entonces, decir claro. ese río viene. No, ya Y están entonces hablando hay de- una cosa de la por ¿O medio. más? De abajo. Hay una cuestión de por medio muy grave. Sería aparentemente se trata de la mayor tragedia producida por un proyecto de ingeniería o por un megaproyecto en la historia de Colombia. Digamos, creo que nunca habíamos estado enfrentados a este tipo de situación. Pero claro, viene la pregunta de decir, bueno, el problema se crea por el colapso de ese túnel auxiliar, que naturalmente no dejaron backup, etcétera, etcétera. Entonces, un túnel auxiliar, ¿por qué colapsó ese túnel? No puede decirse que eso pasa porque sí. Sí, túneles funcionan todos, ¿no? Ya. Y si no tenía backup, que lo dejaron sin backup, pues con mayor razón tenían que haber tomado todas las prevenciones para que ese túnel no... Entonces, la pregunta es ¿por qué falla ese túnel? Y ahora, mi entonces, pregunta esa es una de las es, preguntas ¿qué pasa? que en ¿Qué el pasa? futuro habrá que responder. ¿Por dónde se está yendo esa Ahora, agua? a mí lo que me preocupa Por todos de todo lados, esto, Raúl. María Jimena, de todo este proceso que ha pasado,
yo he leído los comunicados del EPM Sí, yo tengo aquí el último. y a mí me parece que los comunicados de EPM, parte del problema, EPM desde el principio, desde el día que colapsó ese túnel, tenía que haber sido muy transparente en decirle al país, colapsó este túnel, nuestra hipótesis de por qué colapsó es esta, de todas maneras lo vamos a investigar, y los posibles escenarios hacia el futuro, porque ellos lo saben desde el principio. Habiéndose colapsado ese túnel y estándose represando el río en la represa cuando la represa no estaba lista para su llenado. Sí. Y además represándose el río con vegetación, árboles, etcétera, etcétera, que no han sido retirados. Y alguna que había sido retirada pero que no había sido transportada. Entonces, a mí lo que sí me preocupa es la falta de transparencia ante el país frente a todo este proceso. No, y sobre todo el gobernador. Mire, yo tengo aquí la carta del gobernador. Porque claramente lo que tenía que haber hecho EPM, a mi juicio, en un país en donde la gente sabe leer y escribir, es desde el principio ser muy transparente. Es decir, aquí estamos, aquí el país tiene unos riesgos, estos son los riesgos, decirle al gobierno nacional con claridad desde el principio, estos son los riesgos, pero no ponerse en el plan de hacer unos comunicados. Vamos a decir, tenemos acá el comunicado de la última media hora de la EPM. Pero son una cantidad de comunicados. Sí. Es que pero desde el no lo primero tenemos del aquí, comunicado usted. es aquí ocurrió una obstrucción y vamos a hacer esto, ojo las comunidades, no sé qué. Pero nunca dijo el comunicado, nunca el 18 de abril, que fue el día que ocurrió la cosa, fue el 28 de abril. 28 de abril. Nunca el 28 de abril se dijo lo que puede suceder hacia el futuro es de una enorme gravedad. No, obviamente, al contrario, están diciendo que, que era una cosa que estaban manejando y que las personas que estaban hablando de una emergencia más grave estaban haciendo casi que una telenovela. Es más, entonces yo creo que ahí se cometió una enorme omisión por razones seguramente políticas, pero ese tipo de omisión, hoy me recordaba alguna persona, me decía, recuérdese la tragedia de Armero. Hubo gente que dijo, aquí se viene un problema gravísimo. Y los funcionarios de su momento dijeron, no hay problema, no hagan escándalo, no hagan no sé qué. En estos casos existe una cuestión que es el principio de precaución. ¿No? Ante un riesgo eminente como ese, usted tiene que decirle a la gente con claridad qué es lo que está pasando, mirar los escenarios, digamos, los comunicados, uno esperaría que en los comunicados se diga, estos son los escenarios posibles y nosotros como empresa y como gobierno vamos a tratar de mitigar esos escenarios posibles a través de estos medios y ir sobre el tema permanentemente, pero de una forma así de transparente. Sí. Y no unos comunicados que al principio era como si no estuviera pasando nada, cuando ellos sabían muy bien los riesgos en cuáles estábamos. Eso apareció clarísimo el sábado. ¿Qué tal que lo del sábado hubiera sido a la medianoche? ¿No? María Jimena, lo que pasa es que este es el último comunicado, ¿no? Último. Tú lo leíste, están hablando sobre las medidas que hay que tomar, ya son medidas más complicadas porque dicen que hay que, hemos dicho, aceptan que hay que determinar la posibilidad de obtener recursos para definir la estrategia de gestión de la crisis, para apoyar a empresas públicas, o sea, todo esto es el tema de la evacuación de la gente. Es que estamos hablando de una cantidad de gente. Más de 200.000 personas. Más de 200.000 personas que en este momento están realmente en una situación Pero mire, complicada. el doctor Manuel toca un tema que yo creo que es fundamental en este análisis y que si bien yo comparto con usted que llegará el momento de las responsabilidades, hoy hay que empezar a mirar cosas. Es que EPM desde hace mucho rato viene mediada por las decisiones del club político. Y yo creo que frente a un problema técnico y profesional, usted no puede mediar nunca su actuación por una decisión de tipo político en una ciudad que es mi ciudad y que la amo mucho, pero que está ya muchos años acostumbrada a vivir del maquillaje, de mucho maquillaje. Entonces, obviamente en una ciudad que busca ese maquillaje todo el tiempo, que está maquillada todo el tiempo, Daniel, obviamente EPM tuvo una influencia política que le decía, no diga lo que va a pasar. ¿Pero cuál es la influencia política? Los mandatarios de turno. Sí. Pero eso lo vienen haciendo no solamente estos dos, o sea, hace mucho rato, de Fajardo para acá Medellín vive yo quisiera terminar con el contexto de la pinturita, pero déjame terminar esto. Sí. Entonces, si tú tienes una crisis de este tamaño
y tu decisión es, como no me gusta Santos, no pido ayuda nacional y no reconozco que aquí hay un problema de la institucionalidad que tiene que ir mucho más allá, ¿Usted leyó mucho más allá la de última la carta política. del gobernador de Antioquia? Claro, por fin pidieron auxilio. Está diciendo, le está pidiendo a Juan Está, Manuel Santos, claro. después de que este es el mismo gobernador que el Claro. viernes dijo. No, y el que mismo era- alcalde que a la no estaba reunión bajo control. nacional del sábado no fue. Los María son Jimena, gobernadores y alcaldes. Claro. Y Federico, aquí lo tengo, Federico Gutiérrez y Luis Pérez diciendo que por favor, esto es mucho más complicado y plantean el tema a 9 municipios. el mismo alcalde que el domingo, con una reunión urgente en Hidroituango con el gobierno nacional, no va. Y es el presidente ¿Y de la por qué Junta no fue? Directiva. Pues habrá que preguntarle a él. Pero no tiene presentación, es que es el presidente de la Junta Directiva. Y puede que no le guste el presidente de la República, pero esa es la institucionalidad. Por fin hoy salen y dicen, auxilio, ayuden. Eso lo debieron haber hecho Dice desde que el 28 el día de hoy, por abril. una situación técnica no controlada, específicamente por una obstrucción parcial de la salida de aguas en la casa de máquinas, la situación se agravó, poniendo en riesgo la estabilidad de la casa de máquinas, que de llegar a colapsar amenazaría seriamente con generar un aumento significativo incorporativo del Cauca. ¿Sí? Así, sí, e incontrolado, perdón, del Cauca, del río Cauca, en unos volúmenes tales que podría poner en riesgo las poblaciones aguas abajo del embalse, Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí y hasta La Mojana, principalmente. Es No, es decir, que, claro, llegando a Sucre. Es que, Estamos en es este... que- estamos en es que- Sucre. no, es que claro, si fracasa, si colapsa la... Ya, Perdón, voy adelante, a... no, adelante, sí. A ver, sí, acá lo teníamos ya listo para Juan Diego, por favor, cuéntenos. No, es que yo comparto un poco unas preocupaciones que expresa el doctor sobre el manejo de la información. Y yo creo que Luz María ya está acostumbrada a esa estrategia, la estrategia del silencio. A mí siempre me ha parecido muy preocupante que la alcaldía de Medellín y que las instituciones que están al lado de la alcaldía guarden silencio ante la crisis. Yo entiendo y es comprensible el momento de crisis que hay que atender, primero son las comunidades, luego atender como este tipo de escenarios de discusión. Pero sí hay cierta preocupación por el silencio que está guardando EPM con relación a estos temas, y yo creo que ahí hay otros actores en los que hay que pensar. Si hay una falla de estas, yo preguntaría dónde está la interventoría de una obra de esta magnitud. ¿Qué responsabilidad le cabe? ¿Dónde están los informes? Y eso tiene de fondo una preocupación, y es hasta dónde EPM en un futuro inmediato va a tener la posibilidad de abrir los archivos de todo este gran proyecto para conocer la realidad de lo que está pasando. Yo les doy un dato solo del 2009. En el 2009 la gobernación de Luis Alfredo Ramos hizo una presentación al Banco Mundial sobre el proyecto de Hidroituango y dijo explícitamente que la afectación sería solo a 30 familias, que solo había que reubicar a 30 familias. Entonces yo creo que este proyecto a lo largo de su ejecución, de su proyección, ha tenido una serie de inconsistencias de información, que de pronto eso es lo que hoy estamos viendo en el rostro más trágico, que es las afectaciones río abajo, de Valdivia hacia abajo, que María Jimena conoce muy bien. Y creo que ahí hay un problema de información muy fuerte desde hace muchos años. De hecho, también hay registros que desde el 2002, por ejemplo, EPM no quería ese proyecto, se resistía a él porque lo creía inconveniente. Entonces yo creo que ahí la historia, mirar hacia atrás, tendrá que dar explicaciones a lo que está pasando hoy en el presente, y todo pasa por cómo se está manejando la información hoy y cómo se ha manejado en el pasado. A mí me preocupa mucho el manejo de la información, porque este caso es claro que desde el principio estuvieron claros cuáles eran los escenarios posibles en diferentes situaciones. Si eso se aclara desde el día 1 y se le dice al gobierno nacional cuál es la situación, entonces Hoy ya sabe el gobierno nacional, en este instante está sabiendo el gobierno nacional. En este momento el gobierno nacional, a través del Sistema Nacional de Prevención de Desastres, ya está entrando. Ya tendría todas las medidas de contingencia listas para actuar. Más porque importante, usted tiene pero que mire, montar ya todo un habríamos sistema llamado
a No. actores internacionales Claro. a que nos ayudaran. Cuando Claro. nosotros empezamos... No, y el Sistema Nacional a de decir Prevención de Desastres que es muy un bueno. buen sistema. Era Entonces, muy grave lo que estaba pasando. Empezó una campaña de desprestigio para aquellos que estábamos diciendo, La bodega de ustedes Fico. están minimizando el tema. A través de la bodega de Pico. A través de la bodega de Fico, a través de una campaña gigante que se hizo, y se hizo esa campaña porque esto toca a mucha gente, hay muchos responsables, no es un responsable, son muchos responsables. Les dijimos, están minimizando el tema. Ustedes ya perdieron el control. Desde que se cayó el primer túnel, la inundación de la casa de máquinas no fue una decisión de PM. Estuvieron No la mostraron obligados. como una decisión, no, ni siquiera. Yo tengo información, Daniel, que dice que se les iba a inundar No y había nada salieron que a decir, vamos a inundarla para salvar la población, cuando lo real es que ya no tenían cómo parar Pero la María Jimena, inundación. ahí viene, y yo quiero hacer contexto sobre esto porque es muy grave lo que está pasando, y es verdad lo que dice esa carta que usted acaba de leer sobre el gobernador y Federico, pidiéndole al gobierno nacional ayuda y aceptando por primera vez algo que les dijimos desde hace rato. No tenemos control de la presa. En este momento los ingenieros en EPM están en una carrera contra reloj, una carrera para terminar la presa versus una carrera contra el río. ¿Qué crece más rápido, el río o la presa? O la presa. Si el río llega a superar la presa, estamos ante un colapso inminente. Pero yo creo que es ahora, importante una información anotar que le he pedido yo a EPM bueno, desde el estamos ante primer una día. tragedia, es decir, si Desde el si primer río día le he pedido a supera la EPM presa, la siguiente información, y lo que han hecho es toda una campaña de usted está desatacando, no sé qué, que estoy atacando a EPM. Mi primer trabajo como ingeniero fue EPM. Si yo hago esto es porque amo a EPM y porque amo a Medellín. Dijeron, les he pedido la siguiente información. ¿Dónde está la cota del agua en este momento? ¿Y a qué velocidad está ¿Y no se creciendo? la han dado? No la han querido dar, no se la dan al público. Solo hasta hoy dijeron estamos en máxima alerta, y empezaron realmente a Se desalojar acaban, los municipios. realmente hace a las 12, 1:30 del día, en el último comunicado, en el penúltimo comunicado, dicen que están en máxima alerta, ¿no? María Jimena, aquí hay dos cosas. La primera, Pero el ¿sabe qué? ¿Por qué ingeniero no Luis después de Alberto esta Arias. pausa? Después de esta pausa volvemos aquí en Semana en Vivo. No se vayan, estamos en el tema de Hidroituango, que casi no lo puedo pronunciar. Este es un drama que ojalá se resuelva pronto y de la mejor manera. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Vuelve el encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación, 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y juntos transformemos el mundo. Una iniciativa de Semana Educación. Muy buenas tardes, iniciamos con el desarrollo de las noticias. Atención, Cable Noticias, 24 horas de información. Siga en Semana cubrimiento periodístico de las elecciones 2018. Minuto a minuto, candidatos al polígrafo, elecciones en las regiones, encuestas, infografías, datos y el mejor equipo periodístico. Semana, análisis informativo para una elección inteligente. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información.
Volvemos aquí en Semana en Vivo. Estamos hablando sobre toda esta emergencia que tiene a 9 municipios y cerca de 200.000 colombianos en este momento que viven en la ribera del Cauca. En una emergencia muy complicada porque no sabemos qué vaya a pasar con ese furioso río Cauca, que los que no conozcan cómo es el río Cauca, quiero decirle que hay que tenerle mucho temor. No, y más en ese sitio, es un río encañonado. Encañonado, sitio, ¿no? es que él viene, es un río encañonado que viene y llega, bueno, pues cuando ya baja Caucasia sí está más tranquilo, pero en ese sitio está encañonado. pero lo que yo quería decir es que lamento también de nuevo que el EPM no esté aquí, pues obviamente esa era la idea, que estuvieran acá y que pudieran presentar su posición. Vuelvo y repito que la posición de la EPM, acabé de hablar con ellos, es que no tienen control de lo que está pasando en este instante y que por eso están pasándole el tema, digamos, para el control de población y toda esta cosa a el sistema de emergencias. Que se lo debían haber pasado hace 15 días. Que en este instante están en eso y por eso dicen que no han podido venir al programa. Yo quería, ¿quién quería hablar? Tú. Dos cositas. Era la que estabas tratando de decir algo. Y luego yo quiero decir algo sobre el cuarto de máquinas y por qué es tan peligroso lo que está pasando en este momento. Dos cositas. Lo primero es que tenemos estudios permanentes de la Universidad Nacional de Colombia, que no son palabras menores, desde hace muchos años diciendo cuidado con la viabilidad técnica de esta obra. Pero lo segundo, el ingeniero geólogo Luis Alberto Arias, el 28 de febrero de 2017 dijo, venga, ¿qué pasa con la obra que se volvió top secret? Los estudios que hizo Integral, los estudios de geología, técnicos sobre la obra, no los quieren entregar, no los conoce nadie, ni siquiera la Universidad Nacional que los pidió para mirar cómo era la obra. Hay que preguntar por qué no los conoce. Y una segunda cosa, antes de que se nos vaya el tiempo. Hoy creo que, y en eso nos encontramos, creo que esta mesa entera, el abrazo a los ingenieros y a los obreros que hay. No, qué impresión estos ingenieros que estaban ahí. Estamos seguros de que están entregando toda su capacidad, todo su trabajo, el abrazo a cada uno de ellos, la solidaridad. Este debate al que tú nos invitas hoy es un debate de amor por EPM, como lo decía Daniel, y es un debate porque esto tiene que tener responsabilidades claras. Y yo creo que EPM también tendría que sentarse con los empleados, con los ingenieros, con las comunidades. Pero estoy listo para responder. Todo el abrazo. A mí sí me llama mucho la atención que EPM no esté aquí, porque EPM tiene el deber de venir a los medios para exponer e informar al público. Y para eso hay una vicepresidencia. Pero cuando yo veo el conjunto de comunicados del EPM, pues sí, uno queda muy preocupado, porque son unos comunicados totalmente insuficientes hasta la fecha. Pero es un problema del manejo de la imagen, entonces la política define lo técnico, termina definiendo lo técnico. La política define un problema de unos riesgos enormes de una población. Que no podría ser. Una tragedia mayor. No podría ser. Que fue lo que lo definió también en su momento el desastre de Armero, que hubiera podido evitarse en muchas cosas. A mí me parece que eso es una lección que debe recibir el país muy fuerte, porque en Colombia en el futuro, entre otras cosas, con el cambio climático y todas estas cosas, cada vez vamos a tener cuestiones Sí, a mí complejas. me da la impresión de que, a ver, Juan Diego. No, hay un asunto que a mí me preocupa con lo que dice Luz María. Yo no soy tan afectuoso con lo corporativo, no soy tan afectuoso con las empresas cuando cometen grandes a los errores. Trabajadores e ingenieros, a la dirigencia no. Sí, para ellos no abrazo. Tal cual, pero yo creo que ahí estamos frente a dos escenarios muy complejos. El escenario coyuntural, que es obviamente todos los riesgos que hoy ocurren alrededor de las comunidades río abajo, que son las que hay que atender con la debida diligencia, pero más allá de eso, y ya lo estructural son dos cosas que quisiera como plantear. Es el comienzo de la pérdida de valor de PM como corporación. Yo creo que ahí estamos frente a un riesgo grande a futuro de que PM pierda valor. Y esa pérdida de valor, uno podría decir, no, es que quienes estamos en Medellín no vamos a tener problemas. Sí, porque es que la caja con la que maneja la alcaldía los recursos proviene en gran parte de EPM. Entonces, ¿cuán afectados van a estar las ejecuciones de que le faltan a Federico Gutiérrez como alcalde y las futuras ejecuciones e inversiones de los nuevos planes de desarrollo de nuevas alcaldías en 4 periodos? Ahí hay dos elementos que me llevan a pensar a mí que
que uno puede querer mucho EPM, pero que va a haber unos asuntos muy drásticos para la ciudad, para el área metropolitana, para el país, que tienen que ver justamente con esta situación tan catastrófica. Daniel, cuando yo hablé con la gente de EPM, dijeron, no, pero es que hay de pronto personas que están ahí haciendo política, como usted. Yo quiero que responda esa pregunta. Ellos no están acá, pero si estuvieran aquí estarían diciéndole, usted lo que está diciendo tiene que ver es más bien porque está haciendo política en esta campaña electoral. Explíquele a la gente si eso es cierto o no. Me parece muy importante. Cuando yo termino mi carrera como ingeniero, la primera oportunidad como practicante me la da Empresas Públicas de Medellín. Ese fue el honor más grande. Yo vengo de un barrio popular, entonces eso era, mejor dicho, la cosa más maravillosa del mundo. Y luego me contrata EPM, cuando UNE era parte de EPM, y llega el tema de Orbitel, un escándalo que hubo en relación a una compra sobrevalorada de Orbitel. Nosotros salimos a denunciar el tema y nos pidieron silencio. Y nos dijeron de todo. Luego, cuando se presenta la venta de UNE, hay unas irregularidades, no hubo subasta, de todo, que además denunció mi hermano de una forma impresionante. Al principio era solo y al final, por un voto, se perdió ese tema, pero fue una denuncia que se hizo con todas las de la ley y dijeron que es que nosotros éramos, que lo que queríamos era hacer política y no sé qué, y que tenemos que guardar silencio porque había que cuidar la imagen de EPM. Con EPM tienen un plan de privatizarla y de mal manejarla, porque hay unos cuantos que están viviendo de EPM y que no les importa la vida de esos 200.000 personas. No les importa en lo absoluto. Y entonces usan todas las herramientas que puedan para callar a todo el que quiera decir que a EPM se lo están robando. Los que están haciendo política son ellos, porque están tratando de utilizar argumentos políticos para callar el control ciudadano. ¿Y robando en qué sentido? No, pero ¿en qué? Pues, cuando uno compra algo que vale cuando uno compra algo que vale 100 pesos en 150 pesos y no hay responsables, pues ahí le están robando a la ciudad. Cuando a UNE lo venden con todas las trampas del mundo, porque se hicieron todas las trampas del mundo. Con la cédula. Hicieron algo increíble que mi hermano denunció y fue que dijeron que tenían como 300.000 millones de pérdidas y demostramos que se habían maquillado los informes y realmente había una utilidad. Entonces, de ese tamaño de desinformación y de ese tamaño de trampas y de mentiras es lo que está pasando en Medellín. La pregunta que hay que hacerse es cuál es ese plan y quién lo está orquestando, quién quiere quedarse con EPM, quién quiere enriquecerse con EPM, a qué manos está cayendo EPM, qué contratistas terminaron haciendo esta obra. En esta obra, ¿Por qué no hablamos de esta obra? Porque claramente en el caso de EPM, yo, ciudadano de Bogotá, desde Bogotá siempre hemos admirado, muchísimo, hemos tenido una profunda admiración por EPM, y cuando ocurrió este problema, yo inmediatamente pensé, digo, bueno, EPM tiene toda la experiencia del mundo en hidroeléctricas. Además, la ingeniería colombiana tiene toda la experiencia en hidroeléctricas. Es que Colombia tiene una historia de hidroeléctricas extraordinaria, con muchos problemas. Las hidroeléctricas, desde el punto de vista ambiental, son los proyectos más complejos. Pero hay que decir lo siguiente, porque a mí me preocupa también mucho el tema de las hidroeléctricas. Muchos ambientalistas son totalmente enemigos de que se haga cualquier hidroeléctrica. Yo como ambientalista simplemente digo, Colombia tiene la fortuna de tener el sistema hidroeléctrico que hoy tiene. Seguramente algunas represas no se debían haber construido, algunas represas pues seguramente no debían haberse reconstruido, pero otras muchas sí. Y Colombia hoy en día tiene una matriz de energía muy limpia, del 70% de energía renovable representada en las hidroeléctricas, que es un tesoro para el país. Seguramente, y sigue el kilovatio hora de las hidroeléctricas siendo el más barato. Obviamente las hidroeléctricas tienen unos impactos sociales y ambientales grandes, y cuando se hace una hidroeléctrica concreta, pues hay que hacer un balance muy cuidadoso entre la parte negativa de los costos sociales, lo que significa la reubicación de personas, etcétera, los costos ambientales que son muy grandes, versus los beneficios sociales, que entre otras cosas es el precio de una energía barata,
Pues claro, Doctor mucho Manuel, pero ambientalista no- dice, no desde- hágaselo, sí, pero de todas maneras quiero nos mencionar fuimos por eso. otro lado, pero lado. yo le No, quiero pero Yo decir... le tengo una no, pero quiero consigna. mencionar Todos eso. los caminos en Medellín conducen al GEA. No, pero quiero mencionar De eso. los que están- no, pero de los quiero que están. mencionar lo de las hidroeléctricas porque hoy en día este caso concreto está siendo utilizado ya para decir no más hidroeléctricas en Colombia. Yo creo que ese debate hay que darlo también. Bueno, no, ese es otro debate porque usted dice que sí se necesitan. En este caso que estaban diciendo, ¿quiénes son los socios? Yo Ustedes quiero estaban- decir algo sobre EPM. EPM en principio nace en 1899 como las empresas municipales, luego en el 60 se convierten en empresas públicas, pero empresas públicas desde sus inicios fue fundamental. Medellín se convierte en la capital industrial de Colombia, entre muchas Sí, otras por el variables, APM, sí. gracias a la capacidad hidroeléctrica de la ciudad, porque entonces podía colocar a funcionar los telares y todas las fábricas, Coltejer, bueno, todas las empresas que se crearon en el sector textil, y hasta más o menos el 90 uno ve una muy buena administración de EPM. Hoy EPM es la tercera empresa más grande del país. O sea, realmente es un gran activo, es una gran riqueza. Por eso yo quiero decirle a los antioqueños lo siguiente, es cuando ustedes les digan que se callen en relación a los temas de EPM, no se callen. Porque es que es la empresa de ustedes. Porque si usted tiene una empresa, no se le va a dejar un mal gerente. Y si tiene un mal gerente, pues lo saca. Pero de todas maneras, el Y si supuesto, tiene un mal alcalde, pues lo saca. pero el supuesto que ustedes están haciendo aquí me parece de la mayor gravedad, que es que la empresa se ha deteriorado en tal forma, eso es lo que entiendo yo de lo que se está diciendo, que ese problema eventualmente pudo ser consecuencia de un deterioro de la empresa. De una mala administración. Eso está dentro de Sin las ninguna duda. posibilidades, doctor Manuel. Entonces Sin ninguna duda. me parece que es una hipótesis que va a haber que debatir en el país. Sin porque- ninguna duda, y porque asumo la responsabilidad porque política estamos si no es frente así. a una empresa que todos los colombianos Y admiramos. yo acompaño No, esa posición no. de Daniel, y no la acompaño como una cosa política. La acompaño porque también amo EPM y porque además estoy medio cansada. Hoy con esto y todos los ataques de la bodega de Fico y toda esa cosa. Pero ¿cuáles ataques? Medio cansada de que cada que el doctor Federico salga a medios diga, algunos quieren dañar la empresa. No, señores, amamos la empresa. Y mire, aquí hay cosas claras que vienen pasando con EPM. No tiene presentación que el señor Calle, Juan Esteban Calle, que era el gerente de EPM, salga de la empresa En el periodo anterior. en el periodo anterior y a los 2 meses entre a hacer Argos, a ser jefe en Argos de proyectos. No tiene presentación. Y no tiene Se llama presentación. la puerta pero- giratoria. puerta giratoria. Y no tiene presentación que hoy, el gerente de EPM, un gran señor, muy querido, yo no tengo cosas personales contra él, pero que políticamente se decida entregarle la gerencia de EPM a un señor que su única experiencia gerencial es con encuestadoras, hombre, yo creo que eso no se hace. Y que le iba a tocar dirigir el proyecto hidroeléctrico, o más bien de infraestructura Hágame el más favor, grande del país. a un señor que viene de Claro. gerenciar Juan firma de Diego. encuestadoras. Eso es poner la política por encima de lo técnico. Aló, es que ahí me sumo a Luz María porque yo creo que también hay que reclamarle a la clase política antioqueña el deterioro de la administración de EPM. Yo comparto con Daniel también la visión de que durante varias décadas EPM por un tiempo estuvo al margen de la política, estuvo al margen y era más de técnicos que de políticos, pero creo que en un cuestionamiento al que me sumo con Luz María, el gerente para empresas públicas no era Jorge Londoño de la Cuesta, el encuestador que siempre dio por ganador a Federico, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay un favor político que sin lugar a dudas y que, como lo dice el doctor Manuel, es una hipótesis que se tendría que debatir muy a fondo, es si Jorge Londoño de la Cuesta era el gerente para empresas públicas en el momento más delicado de la historia, que era manejar el proyecto hidroeléctrico más grande del país. Entonces creo que también hay que llamar la atención y yo creo que también por eso es la estrategia del silencio que se maneja aquí en Medellín en muchos aspectos. Y es que siempre evitan las preguntas críticas. A mí me preocupa mucho que haya medios alternativos que vayan a las ruedas de prensa y, por ejemplo, no los dejen preguntar. Y solo pregunten a aquellos medios que son los que reciben la mayor cantidad de pauta publicitaria y que son afines un poco a eso que llamamos el amor por EPM. Yo creo que ahí también hay un debate fuerte que hay que hacer.
Yo quería llevarlos al tema de hoy, de este drama. ¿Qué puede pasar? Entonces, Daniel. Escenarios posibles. Escenarios posibles, porque es que hay mucha gente en este momento en una situación. Hay unos realmente- riesgos hidrológicos, unos riesgos geológicos. pero yo quiero contar lo del cuarto de máquinas porque ahí Sí. es muy importante. Una vez colapsa el túnel, el único túnel que había para sacar el agua, Es la cuarta máquina. se empieza a llenar la represa. Nada que hacer, se inunda el cuarto de máquinas, Sí. se utiliza como salida, ellos podrían taponar si querían el cuarto de máquinas, pero si taponaran el cuarto de máquinas se le caía toda la represa. Entonces realmente pues la única decisión era que el agua entrara por el cuarto de máquinas. El cuarto de máquinas es el lugar donde ocurre la generación de energía, pero la parte donde entra el agua no es el punto de entrada. Lo que quiere decir es que tenemos todo el río Cauca entrando por donde no debería entrar, saliendo por donde no debería salir. Y entonces aquí ya pasa lo siguiente. El cuarto de máquinas solo puede sacar 2.000 metros cúbicos de agua por segundo. Esa es la capacidad máxima que ha informado el gerente que es capaz de sacar. El año pasado, el río Cauca, para esta época, estaba inyectando 3.500 metros cúbicos de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que si empieza a llenarse, en este momento estamos en 2.000, 2.400, pero acaban de informar que una represa que tenían más arriba ya no pueden aguantar más el agua, entonces la tienen que dejar seguir, entonces vamos a tener niveles mucho más altos. ¿Eso qué quiere decir? Estamos en dos escenarios muy peligrosos que gracias a Dios ya hicieron lo correcto, por fin hicieron lo correcto. Es decir, estamos en crisis, saquemos la gente para que no haya afectación de víctimas, de personas, pero entonces, uno, el cuarto de máquinas puede colapsar y lo que pasó esta mañana es muy grave, al mediodía es muy grave, porque es el primer taponamiento que ocurre del cuarto de máquinas. Es decir, por donde salen 2.000, ahorita al mediodía no estaban saliendo 2.000, se tapó. Sí. Entonces ya es muy grave, porque quiere decir que la represa es capaz de crecer muchísimo más rápido. Estaba creciendo a 22 metros por día de altura. Sí. Entonces eso es muy grave. Segundo escenario, que el agua siga llegando a esa velocidad, o aumente la velocidad a la que llega, o el caudal que va llegando, y supere la represa antes de que la terminen. Ya. Que es lo que debieron haber hecho al principio, no esperar que... Debieron haberla terminado antes de cerrar los túneles. Pero si el agua llega a llegar Claro, sí. a la parte de arriba, la empieza a deteriorar por dentro y se va. Sí, se va ¿Qué la es lo que represa. dijo hoy No, se va la el propio represa. Londoño? El Sí. propio Y Londoño que lo dijo. dijimos toda la Y si semana. la represa y se que va nos a decían- media Antioquia, y se que nos decían vuelve- alarmistas. Nos Sí. decían, Alarmistas. alarmistas, ustedes están causando Pero pánico. quiero decirle otra cosa, No. la persona de EPM que me llamó y que es la que me ha estado mandando las informaciones me dice que eso que pasó hoy puede volver a pasar. Claro. No es que Claro, no tienen porque están control. entrando troncos, tienen control. está entrando todo, como el lugar tenía troncos, Mire, sí. árboles, vegetación. Yo en Entonces, esa parte del posición tema Si fui la es- hace 10 presa días. se viene, si la Hace 10 presa días. se viene, Si la- 5 municipios de Antioquia, chao. Hace 10 días. De eso estamos Desaparecen, hablando. sí. Y puede que ya esté fuera los seres humanos. Pero Pero vamos eso- otra El vez, doctor Manuel, esos territorios. el doctor que- Manuel arrancó con algo muy interesante y es que dijo al principio, mire, EPM debió haber dicho, estos son los escenarios probables, posibles. Simplemente quiero informarle a la gente que estamos ante una serie de posibilidades, algunas riesgosas. Una de ellas es la que estamos viviendo hoy. Además, creo yo que todo iba a llegar a este punto. Realmente, si alguien hubiera hecho el estudio de forma adecuada, ya se hubiera dado cuenta. A nosotros nos costó muy poquito darnos cuenta que íbamos a llegar acá. Hace 10 días debieron haber informado que estábamos en esta crisis. Ya hubieran llegado No, ya ellos lo expertos sabían. internacionales, ya lo sabían. No, y es que lo grave es que ellos sí lo sabían. Sí, expertos internacionales Sí, nos pero estarían el problema ayudando. de la imagen, ¿cierto? De que lo político se ponga por encima de lo técnico, de que se tome una decisión más mirando la imagen del uno del otro que mirando la Concejala, realidad de una concejala. crisis. Hombre, eso Y- es Y grave infame, que digan que cuando infame. alguien está haciendo control político y diciendo la verdad, le digan que es que está haciendo política. No, pero eso no es grave, Daniel. Yo soy política y cada acto que hago es un acto político. Y los ciudadanos colombianos hacen política cada vez que opinan. Pues, si Ese es defender a esa nuestro gente es derecho. política, Yo no voy a bienvenida. permitir que el ejercicio de la política ética y decente entonces sea satanizada en Medellín. Yo hago política ética y decente y no permito que nadie satanice mi derecho como ciudadana, pero además mi deber como electa por ciudadanos de Medellín. Eso no está en discusión. Ustedes, Juan Diego, Hola, hay un tema que a mí me preocupa leyendo el periódico El Colombiano esta mañana
sobre lo que el doctor Manuel decía, los troncos que están cayendo a la presa, ¿cierto? A la casa de Lo que se máquinas. está llenando. Y es que resulta que según información del gobernador Luis Pérez, que yo creo que debe estar errado, pero si el dato es así, estamos ante una cosa un poco compleja, y es que dice el gobernador que se contrató por $100 millones a una empresa para que talara los bosques que estaban en los árboles que estaban en las riberas del río, lo que hace que la tierra se afloje y se venga pues al agua, y los troncos no los están quitando. No, a mí me sorprende que la cifra sea $100 millones para talar árboles en las riberas del río Cauca. Sí. Eso creo que amerita una lupa especial, porque creo que estamos no solo ante una cifra enorme, sino que estaríamos ante un gran daño medioambiental de graves proporciones para el futuro de esa región y para el futuro del departamento. Bueno, lo que pasa es que cuando usted inunda un lugar, usted tiene que sacar toda la biomasa. Ellos pidieron permiso a la ANLA para no hacerlo. Usted necesita sacar la biomasa. Si no saca la biomasa, genera, entre otras cosas, metano, y por consiguiente la energía limpia durante un tiempo no es tan limpia. Lo ideal claramente es retirar toda la biomasa para que claramente sea una energía limpia. Una pregunta, esto tiene licencia ambiental, ¿verdad? La ANLA, la ANLA y todo esto. Pero ahí hay un dato que la tiene posibilidad mejor de que esto todo este sistema ambiental cuestione Bueno, ¿cómo se otorgó la licencia? Es que son proyectos, María Jimena, de una complejidad enorme. Sí, entonces, si tú me preguntas por el balance ambiental de este proyecto, es de una complejidad extraordinaria. Entonces uno lo que la ciudadanía, el problema con el ANLA es que se ha debilitado mucho. Y bueno, esa licencia ambiental se dio antes de que existiera el ANLA. No, pero se modificó ahorita. Y se modificó ahora, pero digamos lo que un ciudadano espera. Mire, es de anotar que recientemente se presentó una modificación de la licencia ambiental en lo relacionado con la aprobación de la disminución de la cantidad de cobertura vegetal a remover durante la adecuación del vaso de embalse del proyecto de Situango. Y la ANLA permitió eso. Se está repitiendo el caso del Quimbo. Exacto. El Quimbo justamente el problema fue, entre otras, ese. Si eso es así, me parece que es un absurdo. Pero digamos, yo solo quiero la licencia ambiental lo que le da a la ciudadanía le debe dar a la ciudadanía la tranquilidad de que ese es un proyecto viable ambientalmente, lo que incluye la parte geológica. De todas maneras, EPM debe aclarar, y el Gobierno Nacional debe aclarar cuáles son los riesgos hidrológicos en este momento. Y el IDEAM puede hacerlo, creo que Omar Franco ya está sobre eso. Ese es porque otro hay problema. Riesgos hidrológicos. ¿Cuánto va en las cabeceras del río Cauca, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son los escenarios de los próximos días? Dice que hay unos riesgos geológicos que la EPM los conoce y que los debía revelar. Porque el riesgo geológico que resultó fue una mala gestión del riesgo, sin duda, frente al túnel que construyeron de desviación. Entonces habría que preguntar por qué también dieron una... Yo quiero digamos, hay unas preguntas... Con una cosa, y es, mira, de esta nos vamos a levantar, nos tenemos que unir como sociedad, ya no solo antioqueña, sino el país entero. Sí, porque esta es una emergencia nacional. A que nos ayuden, a que haya solidaridad, a que el mundo entero, que Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, pues haga un llamado internacional inmediato para que expertos lleguen a ayudarnos al salir de la crisis. De EPM vamos a salir, a EPM la queremos tanto que si nos toca salir a hacer fila para darle plata, vamos y le damos plata para recuperarla. Pero eso sí, que no la vuelvan a administrar tan mal. Ese sí es el llamado. No, además cuando termine la crisis, María Jimena, que obviamente hay que apoyarla, como dice Daniel, hay que apoyar lo que está pasando, pero termina la crisis y qué pena. Pues el jueguito con EPM se tiene que acabar y aquí los responsables tienen que salir a darle cuentas a Medellín y al país. Uno siempre de estos tiene imágenes del pasado y claro que obviamente parecería que EPM ha sido materia de la misma politización que ha ocurrido con todo el sector público y parecería, según ustedes dicen, que se ha vuelto un foco de las rentas de unos grupos privilegiados y no la EPM que conocimos que era una empresa modelo en el mundo. Que es la que nosotros pensamos. Y ese debate también habría que darlo, yo creo que sería, porque esa es una empresa, no de Medellín, es una empresa del país, ¿no? Que genera electricidad para el país.
Entonces yo creo que también sería muy Juan. interesante después de que pase la crisis, porque ahora tenemos es que La crisis, apoyar a EPM para sí. que salga de la crisis. Eso es cierto. Pero una vez pasada la crisis tenemos que ser solidarios con EPM, con la alcaldía, la gobernación. todo caso, pero de todas Juan maneras Diego. tenemos que después mirar el caso también de EPM. Claro. Lo Para la invito- muestra, un lo botón, invito- un encuestador de gerente. Lo invito para ese debate, pero después. Con mucho gusto los invito aquí de nuevo, aquí para hacer... Yo sé que esto es un tema más complicado. De la corona paisa. Nosotros también la queremos, los bogotanos también la queremos. De eso no se trata, ¿sí? Y se trata es de establecer qué es lo que está pasando, decirle la verdad a los colombianos, ¿es verdad? Para evitar una tragedia mayor de la que ya hay. ¿Sí? Y que se había podido prever de alguna manera desde mucho tiempo antes, por lo menos establecidos las cosas como están sucediendo, eso sí se pudo haber hecho antes. Ojalá que esto sea resuelto de la mejor manera. Juan Diego, allá muchas gracias, Juan Diego Restrepo, allá en Medellín. Por la invitación. Y espero verlo en Caucasia, que siempre nos encontramos en Caucasia. La última vez estábamos... O en Puerto Valdivia. O en Puerto Valdivia. O en Puerto Valdivia, vamos a Puerto Perfecto. Valdivia. Que es una... la represa cuando ya esté bien, cuando esté funcionando y cuando todo esté... Es correcto. Bueno, muchísimas gracias y espero un saludo fraternal a esos 200.000 colombianos que en estos momentos están en una situación muy complicada en esa ribera del Cauca, en 9 municipios de la ribera del Cauca, y a los ingenieros de EPM que hagan todo lo posible para que esto llegue realmente a un buen puerto y sin más tragedia de las que ya tenemos. Muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.